Fue cuando finalmente entró en la habitación en llamas, encontrando al bebé entre las llamas. Con el edificio ya desmoronándose, se vio obligado a tomar esta decisión. Si te gusta nuestro trabajo, por favor apóyanos con un like, no cuesta nada y nos ayuda mucho. Gracias y vamos al contenido. Era una mañana tranquila en la pequeña ciudad donde Carlos vivía. Jubilado, pasaba sus días viendo sus programas favoritos y conversando con los vecinos. Los años de servicio como bombero habían dejado sus marcas, tanto físicas como emocionales, pero se sentía en paz con la vida que llevaba. En una de esas mañanas, al ir a buscar el periódico en la puerta, Carlos encontró una carta diferente de las habituales cuentas y propagandas. El sobre era simple, pero tenía un toque personal, escrito a mano. Su nombre estaba allí, claramente legible, para Carlos. Intrigado, entró en casa y se sentó en el sillón de la sala para abrir la carta. Al desplegar el papel, vio que era una carta larga, escrita con una caligrafía cuidadosa. En el encabezado, un nombre, María. Carlos frunció el ceño, intentando recordar a alguien con ese nombre, pero su mente no le trajo ningún recuerdo claro. ¿Quién podría ser María? Su curiosidad fue creciendo a medida que comenzaba a leer las primeras líneas. Estimado Carlos, comenzaba la carta, tal vez no te acuerdes de mí, pero yo jamás te olvidé. Las palabras resonaron en su mente, despertando una serie de sentimientos y recuerdos. Con cada frase, más y más memorias venían a la mente, dejándolo ansioso por descubrir más sobre esta misteriosa María y qué tenía que decirle. Sin darse cuenta, Carlos ya estaba completamente envuelto por la narrativa de esa carta, y la casa a su alrededor parecía desaparecer mientras se perdía en las palabras de María. ¿Qué podría ella tener que revelar? ¿Y por qué su mensaje parecía tan personal e importante? Pero yo jamás te olvidé. Esa noche, tú salvaste mi vida, y es sobre eso que necesito hablar. Las palabras de María transportaron a Carlos de vuelta a aquel fatídico día. Cerró los ojos y pudo ver claramente el escenario que tantas veces había visitado en sus sueños. Era su última misión como bombero, y la más difícil de todas. Un incendio devastador consumía un edificio residencial, y el caos reinaba por todos lados. Carlos recordó subir por la escalera del camión de bomberos, decidido a alcanzar el piso donde las llamas eran más intensas. Él y su equipo habían recibido información de que aún había personas atrapadas allí. Al llegar, encontró una escena que jamás saldría de su memoria: una pareja usando sus cuerpos como escudo para proteger a un pequeño bebé de los escombros y el fuego. Con precisión y rapidez, logró retirar al bebé de aquel lugar, pero la pareja no tuvo la misma suerte, y en ese momento la estructura del edificio estaba a punto de colapsar. Sin alternativas seguras y con el fuego extendiéndose rápidamente, Carlos tomó una decisión arriesgada. Con el bebé en sus brazos, corrió hacia la ventana más cercana y, sin dudarlo, saltó hacia el techo de la casa vecina. La caída fue dura. Carlos sintió un fuerte dolor en la pierna al impactar contra el techo, pero su prioridad era la seguridad del niño. Lo sostuvo firmemente, protegiéndolo con su propio cuerpo. Lo último que escuchó antes de perder el conocimiento fue el sonido de las sirenas acercándose y la voz de sus compañeros llamándolo. Cuando despertó, estaba en un hospital. La primera visión que tuvo fue de un médico diciéndole que había sufrido una grave lesión en la pierna y que su carrera de bombero había llegado a su fin. El bebé, dijo el médico, estaba a salvo, pero sus padres no habían sobrevivido. Sería enviado a un orfanato. Mientras leía la carta, Carlos sintió que las emociones de ese día volvían con toda su fuerza. La carta de María trajo recuerdos dolorosos, pero también un profundo sentido de deber cumplido. Ella continuaba: yo fui ese bebé, y nunca olvidé lo que hiciste por mí. Crecí en el orfanato, y ahora, a los 18 años, salí en tu búsqueda. Gracias a un detective, logré encontrar tu dirección y escribir esta carta. Carlos hizo una pausa, absorbiendo el impacto de las palabras de María. La carta no solo trajo de vuelta recuerdos de su pasado heroico, sino que también abrió una puerta a algo nuevo e inesperado en su vida. La carta continuaba, revelando la historia de María de una manera que Carlos nunca podría haber imaginado. Durante años, esperé ser adoptada, pero ese día nunca llegó. Crecí en el orfanato, soñando con una familia que me acogiera, pero nunca olvidé las historias que me contaron sobre el bombero que arriesgó su vida para salvarme. A los 18 años, decidí que, si nadie me quería como hija, buscaría mi propio camino. Contraté a un detective para encontrarte, el héroe que cambió el curso de mi vida. Carlos sentía una mezcla de orgullo y tristeza mientras leía las palabras de María. Ella había encontrado fuerza en la adversidad, transformando sus dificultades en una búsqueda determinada para encontrar al hombre que le dio una segunda oportunidad. Ahora que te encontré, continuaba la carta, me gustaría conocerte personalmente.
saber más sobre quién eres, si es posible, agradecerte por todo lo que hiciste por mí. Marqué un encuentro en un lugar especial, en la plaza central de la ciudad, donde podremos encontrarnos mañana por la mañana. Estaré esperando por ti. Carlos bajó la carta, su corazón latiendo acelerado. La idea de encontrar a María, ahora una joven adulta, traía un nuevo significado a su vida. Miró a su alrededor en su sala, que de repente parecía vacía y sin vida comparada con la promesa de un reencuentro tan significativo. Esa noche, Carlos casi no pudo dormir, su mente estaba llena de pensamientos sobre cómo sería ver a María nuevamente, la niña que había salvado tantos años atrás. Se preguntó cómo sería, qué tipo de persona se había convertido y qué esperaba de él. Al amanecer, Carlos ya estaba de pie, preparándose para el encuentro. Eligió su mejor ropa y salió de casa más temprano de lo necesario, incapaz de contener la ansiedad. Cuando llegó a la plaza, encontró un banco a la sombra de un gran árbol y se sentó, esperando. El tiempo parecía arrastrarse hasta que finalmente vio acercarse a una joven. María tenía hermosos cabellos y ojos brillantes, que mostraban la misma determinación que él recordaba haber visto en el bebé que salvó. Ella sonrió al verlo, y Carlos sintió una ola de emoción al levantarse para recibirla. «Hola, Carlos», dijo María, su voz suave pero llena de emoción. «Es un placer finalmente conocerte». Carlos le devolvió la sonrisa, sintiendo un profundo calor en su corazón. «El placer es todo mío, María. Es un milagro verte aquí, tan crecida y saludable». Mientras se sentaban a conversar, Carlos sintió que el peso de los años de jubilación y soledad comenzaba a disiparse, reemplazado por una nueva esperanza y un propósito renovado. María y Carlos pasaron horas conversando en la plaza. Ella contó sobre su infancia en el orfanato, los desafíos que enfrentó y las pequeñas alegrías que encontró en el camino. Carlos, por su parte, compartió historias de su carrera como bombero y cómo su vida cambió después del accidente. «Siempre he querido agradecerte personalmente», dijo María, tomando la mano de Carlos. «No solo salvaste mi vida, sino que también me diste la oportunidad de vivir y perseguir mis sueños. Y ahora que estoy aquí, quería pedirte algo importante». Carlos la miró, sus ojos llenos de curiosidad y emoción. «¿Qué necesitas, María?» «Sé que puede sonar extraño, pero me gustaría que fueras mi familia. Sé que ya soy adulta, pero nunca he tenido un padre real. Me gustaría poder contar contigo y cuidarte, como tú me cuidaste aquella noche». Carlos sintió un nudo en la garganta. La propuesta de María era inesperada, pero al mismo tiempo, tenía todo el sentido del mundo. Había pasado tanto tiempo solo, y ahora tenía la oportunidad de tener a alguien a quien amar y cuidar. «María», dijo él, con la voz entrecortada, «sería un honor para mí. Ya eres como una hija para mí. Vamos a empezar esta nueva vida juntos». Ambos se abrazaron, sellando un nuevo capítulo en sus vidas. María pronto se mudó a la casa de Carlos, y juntos comenzaron a construir una rutina que combinaba la sabiduría y experiencia de él con la juventud y energía de ella. Inspirada por el ejemplo de Carlos, María decidió seguir sus pasos y convertirse en bombera. Carlos la apoyó en cada paso de su entrenamiento, orgulloso de verla crecer y convertirse en una profesional dedicada y valiente. Con el tiempo, María ganó el respeto y admiración de sus compañeros de trabajo, y Carlos sintió que su legado estaba siendo honrado de una manera que nunca podría haber imaginado. Se volvieron inseparables, cada uno aportando alegría y propósito a la vida del otro. No final, María no solo encontró al hombre que la salvó, sino que también ganó un padre y un mentor. Y Carlos, quien pensaba que lo había perdido todo después de aquel accidente, descubrió que la vida aún tenía mucho que ofrecer. Juntos, demostraron que la verdadera familia no se define solo por la sangre, sino por el amor y la elección de estar presentes el uno para el otro. Así, la historia de Carlos y María se convirtió en una prueba viviente de que incluso en las situaciones más difíciles, siempre hay la posibilidad de un nuevo comienzo, lleno de amor, esperanza y valentía. La historia de Carlos y María es un poderoso recordatorio de cómo los actos de valentía y bondad pueden tener repercusiones que van más allá de lo que podemos imaginar. Carlos, al arriesgar su vida para salvar a un bebé, sembró una semilla de esperanza y gratitud que floreció años después, transformando su propia vida. La determinación de María de encontrar y agradecer a su Salvador demuestra la fuerza del espíritu humano para buscar conexiones significativas y valorar a quienes marcan la diferencia en nuestras vidas. Este reencuentro, que resultó en una nueva familia, muestra que la verdadera esencia de la vida radica en crear y nutrir relaciones basadas en el amor y el respeto. Su historia nos enseña que, sin importar los desafíos que enfrentemos, siempre hay espacio para el renacimiento y nuevos comienzos. Es un testimonio de que el legado de nuestros actos puede inspirar y capacitar a otros, perpetuando un ciclo de compasión y valentía.
Si esta historia te emocionó y deseas seguir más contenidos inspiradores, no olvides suscribirte a nuestro canal. Juntos, podemos explorar más narrativas que calienten el corazón e inspiren el alma.